En este fascinante periplo por el reino animal, somos testigos de un fenómeno verdaderamente asombroso, la resurrección de criaturas que en su momento fueron sentenciadas al olvido y declaradas extintas. Y es que, con una asombrosa regularidad, la naturaleza desafía a biólogos y naturalistas, invitándolos a presenciar el renacimiento de especies que parecían haberse desvanecido para siempre. Hoy, en Animalísimo, exploramos 4 de las resurrecciones más notables que han marcado la historia natural. Estas criaturas, una vez consideradas perdidas, emergen nuevamente ante nuestros ojos, recordándonos la extraordinaria resiliencia de la fauna, que como el fénix, resurge de las cenizas del pasado. En el sombrío escenario dejado por la masiva erupción del Pinatubo, en 1991, una historia de resiliencia y supervivencia ha emergido, protagonizada por el intrépido ratón de Pinatubo. Esta erupción, catalogada como la segunda más potente del siglo XX, desató una furia de lava, polvo y cenizas que sepultó la caldera de la isla filipina de Luzón, bajo una capa de varios metros de espesor. Los tifones y monzones subsiguientes azotaron la región, provocando corrimientos de tierras y borrando por completo los bosques que adornaban las laderas. 30 años después, apenas se inicia la lenta recuperación de este desolado paisaje. En medio de este desastre, los biólogos dieron por sentenciada a la flora y fauna endémica, incluido el ratón del Pinatubo, Apomys jacobianus, un pequeño roedor descubierto en 1962, en los alrededores de la caldera. La prolongada ausencia de avistamientos dejó en duda la supervivencia de esta especie. Sin embargo, una reciente campaña para estudiar la fauna sobreviviente ha revelado que el ratón del Pinatubo no solo ha perdurado, sino que ha prosperado de manera extraordinaria. En ausencia de competidores, ha florecido y se ha convertido en la especie predominante, demostrando así su capacidad única para escapar y adaptarse a condiciones adversas. Esta historia destaca la asombrosa tenacidad de la vida, incluso en los entornos más desafiantes y aparentemente inhóspitos. En los albores del siglo XVII, el petrel de las Bermudas, también conocido como Caop, Opterodroma caop, por su nombre científico, vivió un dramático declive que lo llevó a ser declarado extinto, alrededor de 1620. En su época dorada, estas aves marinas eran tan numerosas en la isla del Atlántico Norte, que los navegantes europeos, al llegar a finales del siglo XVI, bautizaron el lugar como la Isla de los Demonios, debido a los estruendosos llamados de apareamiento que resonaban en el aire. Sin embargo, la aparente abundancia de estas aves condujo a la caza descontrolada y a la recolección de sus huevos, lo que precipitó su declive. La rápida desaparición del petrel de Bermudas llevó a su clasificación como extinto, un estigma que persistió hasta 1951, cuando una pequeña colonia de 18 parejas reproductoras fue redescubierta en 4 diminutos islotes rocosos, abarcando apenas 1 hectárea en total. Desde entonces, la historia del petrel de Bermudas se ha convertido en un conmovedor testimonio de supervivencia. Los esfuerzos para restaurar su población han enfrentado desafíos monumentales, desde huracanes devastadores hasta tsunamis que arrasaron los islotes. Incluso la contaminación lumínica, proveniente de una base de la NASA, perturbó durante años los rituales de apareamiento nocturno de estas aves. A pesar de estos obstáculos, la población de petreles ha experimentado un notable renacimiento, pasando de 18 a más de 90 parejas reproductoras en tan solo 3 generaciones. Esta extraordinaria resiliencia y el éxito en la conservación representan una poderosa lección sobre la capacidad de la naturaleza para recuperarse cuando se le brinda cuidado y atención. El almiquí, o Solenodon cubano, Solenodon cubanus, emerge de las páginas de la historia natural como un fascinante testamento de supervivencia. Este pequeño mamífero, distinguido por su hocico alargado y la singular capacidad de producir saliva venenosa, posee características primitivas que lo conectan con un pasado remoto. Se estima que sus parientes, pertenecientes al género Solenodon, poblaron América hace aproximadamente 30 millones de años. En la época precolombina,
el almiquí era endémico de toda Cuba, pero su existencia se vio amenazada con la llegada de los conquistadores españoles. La introducción de ratas y animales domésticos que competían con él o lo depredaban, condujo a un rápido declive de su población. En 1861, el naturalista alemán Wilhelm Peters descubrió formalmente al solenodon cubano, pero tras ese hallazgo, pasaron décadas sin nuevos avistamientos hasta 1975, cuando 3 ejemplares adicionales fueron capturados. Luego, el misterioso solenodon volvió a sumirse en el silencio hasta 2003, cuando, sorprendentemente, otro ejemplar fue atrapado por un campesino cubano. En la actualidad, se presume que una pequeña población de almiquís persiste en la región oriental de la isla, oculta en las profundidades de la Sierra de Cristal y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. La historia del almiquí sirve como un recordatorio de la resiliencia de la vida ante desafíos formidables y la importancia de la conservación, para proteger a estas criaturas únicas que continúan desafiando las expectativas. La fascinante historia del calamón Tacae, Porfirio Oxtetteri, podría haber seguido el trágico destino de otras aves neozelandesas, como los moas. Se cree que sus ancestros llegaron volando a Nueva Zelanda, desde Australia, hace millones de años. Una vez establecidos en este nuevo territorio, y sin depredadores naturales, estas aves experimentaron un aumento de tamaño, mientras perdían la capacidad de vuelo. Esta aparente ventaja se convirtió en una sentencia, cuando los exploradores polinesios, y más tarde en el siglo XVIII, los colonos europeos, introdujeron depredadores y animales importados, como ratas, gatos, perros, cerdos, ovejas y ciervos. Esto provocó un drástico declive en la población del tacaé, que fue declarado extinto en 1898. Sin embargo, en 1948, una expedición a las montañas Murchison llevó al sorprendente redescubrimiento del tacaé en las proximidades del remoto lago Teanau, desafiando la creencia de su extinción. Desde entonces, los esfuerzos dedicados a su recuperación han dado sus frutos y en la actualidad, la población de tacaé cuenta con cerca de 440 ejemplares. Este renacimiento es otro que destaca la importancia de la dedicación para proteger y revitalizar especies que han enfrentado amenazas significativas en su hábitat natural.